Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración, domingo 21 de junio, y para ello vamos a dar lectura a lo que dice Proverbios 3, 1 y 2. Es una exhortación a la obediencia. La palabra de Dios dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios en este momento con una reflexión en silencio, acompañándonos al preludio la hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración, y lo encontramos en el Salmo número 43, el cual es una plegaria pidiendo vindicación y liberación. La palabra de Dios dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Oración de ofrecimiento. Amantísimo Padre Celestial, en este momento estamos reunidos con sumo gozo para alabar, glorificar y honrar tu santo y glorioso nombre, Señor. Rogándote, Padre, que todo lo que se haga sea acepto a tus ojos, y todo aquello que no te agrade lo sanciones y lo reprendas, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el himno número 76, a Dios adorad. Potente su diestra, su
Lectura devocional la encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 13 al 17. Este capítulo habla sobre la promesa de la restauración de Jerusalén. La palabra de Dios dice: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión de parte de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, al Señor. Vamos a darle gracias. Padre, gracias te damos, gracias por tu misericordia. Señor, que en cada día nosotros la podemos contemplar a través, Señor, de nuestra vida, de aquellos seres que nos rodean, de poderte servir de diferentes maneras, Señor. Padre, te damos gracias porque eres un Dios soberano que está siempre atento, Señor, a lo que tu pueblo necesita, Señor, y a lo que tu creación pues también está requiriendo, Señor. Oramos, Señor, sobre todo, y te damos gracias porque en muchos lugares, Señor, en muchos países, tú has permitido que la enfermedad vaya disminuyendo, Señor. En otras partes no igual, pero oramos, Señor, para que en tus manos siempre se encuentre lo que pueda ocurrir, Señor, en nuestro mundo. Te pedimos, Señor, por las familias que están pasando situaciones difíciles, sobre todo en las pérdidas de sus familiares. Te pedimos que tú les consueles, Señor. Oramos para que cada una de aquellas gentes que han tenido decesos, Señor, puedan estar fortalecidos por tu Espíritu Santo y por tu palabra. Te pedimos que la iglesia, Señor, que también pueda ser un instrumento por el cual pueda llevar a cada una de las personas que están en necesidad del Evangelio y que puedan encontrar en ellos, Señor, en ti, que puedan encontrar esa solución que ellos buscan. Trae paz, Señor, a aquellas familias que están pasando situaciones fuertes en sus vidas. Trae reconciliación, trae una renovación para cada uno de nosotros y que siempre, Señor, las bendiciones que estamos mirando de muchas maneras pueda ser, Señor, un instrumento para que nos volvamos más hacia ti. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona las faltas que tu pueblo comete, Señor, y oramos para que tú nos perdones y que tu Espíritu Santo siempre nos esté dando las fuerzas para continuar adelante. Te damos gracias, Señor, porque tú permites también en muchas familias la salud, tú permites la economía, Señor, y oramos para que en todos los hogares pueda existir siempre estos elementos necesarios para cada uno de nosotros, que en las mesas de los hogares, de todos los hogares, pueda siempre haber alimento, que las personas podamos alimentarnos, Señor, físicamente. Te damos gracias porque tú estás permitiendo que los empleos vuelvan nuevamente a tener, Señor, otra vez su giro, pero te pedimos también por aquellas empresas, por aquellos patrones, Señor, que han estado en quiebra, que han estado debilitando su economía, Señor. Te pedimos para que tú les fortalezcas y para que puedan ser instrumento para que otras personas puedan así tener esos empleos, Señor. Oramos por la economía mundial, oramos por la salud mundial, Señor, por la paz en el mundo que solamente tú nos puedes traer. Te damos las gracias, Señor, porque estamos
viendo siempre hacia ti, Señor, a tu soberanía, a tu misericordia, y permite que en nuestras mentes no nos distraigamos, Señor, sino solamente estemos enfocados en el poder que tú tienes, y permítenos gozarnos, Señor, deleitarnos a través de la oración, sabiendo que tú siempre cumples tu voluntad. En el nombre de Jesucristo hacemos estas oraciones, rogativas y agradecimientos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 404. Amémonos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, no se encuentre apercibidos. Para cuando Cristo venga, no se encuentre apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas. Este acto, pues, les recordamos que lo lleven a cabo en sus hogares. Y para ello, pues, vamos a leer el texto para consagrar las ofrendas, que se encuentra en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 12. Y dice la palabra de Dios: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Señor y Padre nuestro, tu pueblo reunido te ofrenda estos dineros, Señor. Es tan solo un poco de lo mucho que tú nos das. Te rogamos, Padre, que bendigas estas ofrendas, que sean utilizadas para tu obra. Bendice al administrador de las mismas y bendice también, Padre, al dador alegre. Poniendo en tus manos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es momento de los avisos. Se les recuerda una vez más, hermanos, que los lunes, miércoles y viernes se seguirá llevando a cabo la cadena de oración y ayuno con motivo de la pandemia. Estos motivos de oración pues son específicamente por el personal médico
y así por nuestras autoridades, reiterándoles que a través del aposento alto pueden hacer llegar sus oraciones personales a nuestra hermana Beatriz Hernández y a nuestro hermano José Elpidio. También, por otro lado, a través de la página de Facebook se está haciendo del conocimiento de la iglesia de otras actividades, como es las tardes de oración que han estado llevando a cabo la Sociedad Juvenil Redención Gratuita, y que les pedimos que estén atentos a los comunicados, porque es a través de una liga, se unen todos los hermanos y se pueden ahí hacer también un complemento de las oraciones que se tengan pendientes. Es por ello que les reiteramos pues que estén atentos a lo que se publica en la página de Facebook. Vamos, hermanos, pues en este momento a dar lectura bíblica a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 32, que es el tema base del día de hoy, hermanos, que se titula Señales de vida, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Bueno, vamos a leer la palabra. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, versículo del 17 al 32. La palabra del Señor dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar por la palabra. Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra, que puedas, Señor, con el poder que tú tienes, traer a nuestras vidas, Señor, el entendimiento acerca de las Escrituras y qué es lo que tú deseas para nuestra iglesia y para nuestra vida. Oramos para que tu Espíritu Santo siempre nos infunda, Señor, este conocimiento en nuestras vidas, y que siempre sea el aliento para continuar, Señor, en la vida que tú has permitido que estemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, en este capítulo 4 ya hemos estado viendo unas condiciones acerca de la iglesia, ¿verdad? Y la necesidad urgente que es practicar la unidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia está llamada a tener una tarea de evangelismo, y la tarea de evangelismo se hace a través de la unidad. Así que es muy importante y necesario que veamos cuáles son ahora las instrucciones que da el apóstol Pablo. Estas
sección que ya leímos se puede dividir en 3 partes, vamos a dividirla en 3 partes para comprenderla mejor. De los versículos 17 al 19, Pablo habla acerca de la vida vieja sin Cristo. Una cosa que ya él les habló, ¿verdad?, en el capítulo 2. Y más adelante, en los versículos 20 al 24, Pablo va a recordar a la iglesia y hacerles notar cuál es ahora su condición de vida con Cristo, el pasado y el presente, ¿verdad? Y bueno, finalmente Pablo, de los versículos 25 al 32, Pablo les va a dar algunas amonestaciones, ¿verdad?, para que ellos puedan llevar una vida diferente, ya que, en resumen, Pablo les está diciendo: primero les quiero hacer recordar su vida pasada, después les voy a hacer recordar su posición como iglesia, como personas que ya no son gentiles, ahora son la iglesia, son personas con Cristo, y finalmente les voy a dar algunas sugerencias de cómo pueden llevar esta nueva vida. Decíamos hace 8 días, ¿verdad?, que la carta a los Efesios es una carta que va a hablar de ética, y Pablo, ya lo comentamos, en los versículos finales, él les va a hablar acerca de ciertas circunstancias que les van a ayudar a su nueva vida. Bueno, entonces, en el vocabulario de Pablo, ¿verdad?, en su pensamiento, en sus doctrinas que tiene el apóstol Pablo, está un tema importante, ¿verdad?, y el tema es la renovación. Y esa sección que vamos a leer, estos versículos que ya, leímos, que vamos a estudiar juntos, nos van a hablar también acerca de la renovación que el ser humano necesita. Y es un tema importante para el apóstol Pablo, ¿verdad? Él en la carta a los Romanos, capítulo 12, también les habla acerca de una renovación a través de la mente, ¿verdad? De la mente humana, sí, pero con el poder del Espíritu Santo. Y Pablo, como ya estamos diciendo, que él va a dar exhortaciones a andar como es debido, ¿verdad? Es decir, una conducta personal. Pablo se interesa mucho en la conducta personal. No solamente se interesa el apóstol Pablo como misionero, como evangelista, como pastor, no solo se interesa en que las iglesias crezcan numéricamente, sino se interesa en que los asistentes, los miembros de las iglesias, pues tengan este conocimiento vasto de doctrina y de ética para que en su vida la puedan desarrollar y puedan ser los móviles, los vehículos para que puedan transportar la verdad de Cristo, ¿verdad? Ese es el trabajo que tiene la iglesia. Así que bueno, vamos a comenzar con los primeros versículos, con los versículos del 17 al 19. Ya decíamos que en esos versículos Pablo les va a recordar cuál es la vida vieja sin Cristo, ¿verdad? Cuando comenzábamos con la carta a los Efesios, hicimos un comentario que este es un estilo literario que usa el apóstol Pablo, que se conoce como abnesis. Esta es un término griego. Esta palabra abnesis, a lo que se refiere, a lo que alude, es que los escritores, en este caso Pablo, les está recordando su vida vieja, cómo era antes sin Cristo, todo lo que ellos hacían sin Cristo y cómo es ahora, con la finalidad de que tengan siempre un avance. Es decir, Pablo les dice: dense cuenta cómo eran antes, lo que les ocurrió, el encuentro que tuvieron con Cristo, cómo son ahora y cómo es lo que la Escritura quiere que sean. Ese estilo que usa Pablo, no solamente lo usa él, lo usan otros escritores, pero era una herramienta de enseñanza, ¿verdad? Eran formas de aprender entre los judíos, y la forma en cómo Pablo les quiere hablar ahora como judío a los gentiles, no tanto para que ellos acepten su cultura, sino que puedan entender lo que Pablo entendió muy bien cuando él estudió la Escritura a los pies de Gamaliel y de otros maestros, ¿verdad? Bueno, Pablo entonces en el versículo número 17, dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y es interesante cómo es que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que la mente que ellos tienen o que tenían, que cuando estaban sin Cristo, era una mente vacía, una mente hueca, una mente llena de vanidad. Y esto nos puede enviar directamente, ¿verdad?, al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, Salomón, como escritor, él escribe acerca de la vanidad.
Salomón, como escritor, dice, él pasa un tiempo en su vida en donde está alejado del Señor. Y cuando él escribe los primeros 6 capítulos del libro de Eclesiastés, él está viviendo una vida alejada del Señor. Y él como hombre alejado del Señor, Salomón, dice ¿de qué le sirve al hombre levantarse temprano, hacer siempre las cosas, ver que el sol sale de un lado y se mete por otro, y trabajar, y esto es vanidad? Y él todo lo ve hueco, porque es un hombre que está alejado de Dios. Salomón, como rey, pasó una etapa así, ¿verdad? Y cuando escribe el libro de Eclesiastés, ya es un hombre viejo, pero está recordando las formas en que él vivió sin Dios, alejado del Señor. Más adelante, en el libro de Eclesiastés, Salomón va a regresar al Señor y va a dar ideas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, Salomón se enfoca mucho en que el hombre sin Dios tiene una mente vana, es vanidad, es futilidad, está hueca la mente. Y Pablo, entonces, no sabemos si él alude a las escrituras de Eclesiastés, no lo sabemos, no hay ninguna referencia, pero es literatura judía, ¿no?, que Pablo conocía seguramente, y ahora él entonces quiere traer a la iglesia estos pensamientos, ¿verdad? Y es lo que dice, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, en la vaciedad de su mente, aunque tengan mucho conocimiento intelectual, aunque sepan todas las letras, si están actuando de una forma incorrecta, si su vida ética, moral, no es adecuada a las escrituras, entonces es vana su mente, es hueca su mente. En el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo, la mente incluye las facultades cognoscitivas, es decir, todo el conocimiento. También incluye la comprensión, la conciencia y los afectos. Entonces, la mente, de acuerdo a la cultura judía, la mente alude a todos los aspectos para reconocer los valores morales y la verdad espiritual. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, les está escribiendo en letras que ellos conocen, que ellos van a entender. Versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando Pablo dice teniendo el entendimiento entenebrecido, Pablo está diciendo que esta oscuridad, la oscuridad, es causada por la incredulidad y debe ser contrastada con la iluminación interior, por la cual el apóstol Pablo ya había orado por los efesios, ¿verdad? Vamos ahí al capítulo 1, en el versículo 18, Pablo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está siguiendo un orden, ¿verdad?, en su carta. Lo que dijo en el capítulo 1, 2, etcétera, no lo va a olvidar definitivamente, porque es una carta que es una unidad de pensamiento del apóstol. Por eso es que él retoma estas ideas, ¿verdad? Dice en el versículo número 18, el que estamos leyendo, ajenos de la vida de Dios, dice el apóstol Pablo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y bueno, aquí en este versículo, en el versículo 18, podemos notar una referencia, ¿verdad?, a la caída del hombre en el huerto del Edén. Cuando fue la caída del hombre, tuvieron una separación del Señor. Estaban ajenos a la vida de Dios, nuestros primeros padres. Y entonces aquí encontramos esto, ¿verdad? Los gentiles, el estado de la iglesia a la que Pablo le está hablando en estos momentos, muchos de ellos, todos antes eran gentiles, estaban alejados de Dios. Pablo, recordemos, lo está haciendo a propósito, ¿verdad? Esto es un estilo literario y él está haciendo recordarles, aunque ya una vez lo hizo, otra vez lo va a volver a hacer. Y continuamente en el capítulo 6 va a dar exhortaciones finales. Bueno, si ustedes eran así, cambien, ¿verdad? Si ustedes como trabajadores, como esclavos, ¿verdad?, en el tiempo de Pablo, como esclavos, sométanse a sus amos, ¿verdad? Es decir, el que robaba ya no robe más, Pablo lo va a decir al final, pero
Entonces, esta vida alejada de Dios es una vida que nos hace recordar el estado en el que estábamos sin el Señor, alejados completamente. Alejados y entonces podemos ver nosotros, ¿verdad?, que la vida pagana, la vida sin Dios, representa una desviación de la verdadera naturaleza del hombre. ¿Cuál era esta verdadera naturaleza de Adán y Eva? Que fueran santos, que obedecieran el pacto de obras que Dios les había mandado que cumplieran. No lo hicieron, se corrompieron, se alejaron del Señor. Entonces, al estar separados de Dios, significa una muerte espiritual. Y es una muerte espiritual, hermanos, porque Dios es la única fuente de vida para la humanidad caída. Solamente Cristo es el que nos puede dar vida. Cristo, hablando con la samaritana, le decía, ¿verdad?, que Él le podía dar agua, un agua en la cual jamás ella podría volver a tener sed, jamás, un agua de vida. Y la samaritana le dijo: dame de esa agua, Señor. Solamente Cristo es la fuente de vida para el ser humano, para el hombre que está caído, que está alejado del Señor. El versículo número 19 que estamos viendo dice que los gentiles son insensibles a los sentimientos, dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, los gentiles, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí este versículo nos remite, ¿verdad?, aunque la Biblia no nos traiga ninguna referencia, pero sabemos, porque ya leímos la Escritura, que Pablo hace una definición del hombre caído en la carta a los Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Lea todo el capítulo 1, está un poco largo, no lo vamos a leer, donde Pablo les dice que el ser humano alejado del Señor se corrompió completamente, ¿verdad? Y dejó de adorar al Señor por adorar a otros seres. Entonces, hermanos, los gentiles, de acuerdo al versículo número 19, los gentiles son insensibles a los sentimientos. Y la insensibilidad moral significa desvergüenza, arrogancia ante Dios y ante el hombre, y vivir sin el freno de la conciencia. Y es así como vivían los gentiles que estaban alejados del Señor. Y es así como Pablo los describe en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Pablo muestra, ¿verdad?, una tragedia del hombre. Veamos cómo Pablo presenta esta tragedia del hombre. El hombre endurece su corazón y Dios lo pasa por alto. Encontramos en el Antiguo Testamento cómo es que Faraón escuchó siempre la palabra de Dios por parte de Moisés y de Aarón. ¿Y él pudo convertirse al Dios vivo? Sí, claro que sí, pero siempre lo negó. Hasta que Faraón finalmente endureció su corazón, él mismo. No que Dios lo haya endurecido, ya estaba endurecido el corazón de Faraón de por sí. Y Dios en su gracia permite que haya el Evangelio, ¿verdad?, que se presente los milagros, la gloria de Dios ante Faraón para que él crea, se convierte y deje ir al pueblo a adorar al Señor, pero no lo hace, se endurece. Aquí Pablo es lo que está diciendo también. Esta es la tragedia del hombre. El hombre endurece su corazón y Dios lo pasa por alto simplemente. Dios permite muchas veces lo permite no porque sea su voluntad, sino porque en nuestra arrogancia, en nuestro deseo de hacerlo, en nuestro libre albedrío, en nuestra libre voluntad cometemos pecado y Dios nos perdona y nos perdona otro pecado y es la historia de Israel. Israel pecó continuamente pecaba y el Señor los perdonaba, y pecaba y el Señor los perdonaba, y ese es un pecado de idolatría, porque entonces estamos quitando al Dios Todopoderoso y Israel ya le había encontrado el modo al Señor, por decirlo de una manera vulgar, perdón. Y es así como a veces actuamos. Ya sabemos que Dios nos va a perdonar y seguimos cometiendo pecado. Hasta que finalmente se endurece el corazón y ya no respondemos al Evangelio. Eso es lo que ocurría con los gentiles antes de conocer de Cristo, ¿verdad? Entonces, el resultado, hermanos, de este abandono a la vida pecaminosa es descrito como lascivia.
Pablo lo describe como lascivia, y la lascivia es la sensualidad sin pudor y sin vergüenza. Es una sola palabra, es el exceso, es la vida desenfrenada. Entonces, ¿cómo podemos concluir esos 3 versículos que estamos leyendo? Es que el desenfreno en la sociedad pagana de la antigüedad, hermanos, en el tiempo que Pablo le está escribiendo. Recordemos que le está escribiendo a una ciudad donde había un templo de una diosa llamada Diana, que era la diosa de la fertilidad, y entonces era permitido, ¿verdad?, entrar al templo, tener actos sexuales con las sacerdotisas o con los sacerdotes, y los hombres y mujeres se prostituían y entraban ahí. El pueblo de Dios hacía esto. Muchos de la iglesia estaban practicando estas cosas, y Pablo entonces les dice estas exhortaciones éticas y morales para la vida de la iglesia. Pero recordemos, hermanos, cómo es que en el tiempo del apóstol Pablo estas prácticas lascivas, sin freno, eran permitidas y eran justificadas, ¿verdad? Eran justificadas por la sociedad y por Roma. Roma lo permitía, el gobierno lo permitía. El día de hoy nosotros estamos pasando en este siglo que estamos viviendo situaciones parecidas. La lascivia está corrompida en toda la sociedad. De muchas formas el hombre y la mujer puede tener sexo desmedidamente con objetos, con animales, etcétera, etcétera, y no hay problema, y es justificado, ¿verdad?, en nombre de la cultura y de la libertad de expresión y de pensamiento. La Biblia no dice eso, dice otra cosa completamente distinta. Y entonces, ambos tipos de sociedades y de gobiernos que permitían estas cosas y que siguen permitiendo el día de hoy, ambos tipos son anticristianos y son degradantes para la sociedad. Versículo 20 al 24. Vamos a ver cómo en estos versículos el apóstol Pablo ahora entonces les dice a la iglesia y les muestra la vida con Cristo. Su estilo literario que Pablo está usando, ¿verdad? Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, ellos no tuvieron este ejemplo que los gentiles, ¿verdad? El versículo 20 comienza con la conjugación más, ¿verdad? Dice más, es una conjugación que está uniendo, ¿verdad? Igual como la palabra ahí y otras conjugaciones. Entonces, esta conjugación más funciona para introducir la clase de vida que los lectores podían tomar, pues el apóstol Pablo había conocido cuál era el estilo de vida que antes estaba llevando. Entonces, Pablo sabía exactamente cómo era esta vida pagana sin Dios. Por eso él les escribe, más vosotros, como esta conclusión más también sirve para distinguir la descripción que el apóstol hace de la vieja vida y de la vida nueva. Es como un puente, ¿verdad? Bueno, ustedes fueron así, mas ahora ustedes tienen a Cristo y van a ser diferentes. Tienen el Evangelio y su vida tiene que ser completamente nueva, ¿verdad? El que aprende de Cristo, hermanos, el que aprende del ministerio de Cristo, aprende de la eficacia de su expiación. Sabe exactamente que la expiación de Cristo es tan importante. O sea, cuando alguien tiene un nuevo nacimiento y cuando alguien comprende exactamente que la sangre de Cristo lo salvó del pecado y lo salvó de condición de estar en el infierno, estar ahora sentado en lugares celestiales, esa situación de la expiación de Cristo, el sacrificio de Cristo, le tiene que servir en su vida para que cambie una vida, para que su vida sea completamente distinta. Entonces, el que aprende de Cristo, aprende de la eficacia de su expiación. También aprende del poder del Espíritu de Cristo. El poder que tiene Cristo es inmensamente grande. El poder de Cristo es capaz, entre muchas cosas, para que no salgamos de la carta, de otorgar dones a la iglesia. Ya lo vimos hace 8 días. Entonces el cristiano, el que tiene una vida diferente, aprende de esto, aprende del poder de Cristo, de lo que Cristo tiene, ¿verdad? De la potencialidad que tiene el Señor para derribar cualquier situación difícil en nuestra vida. También el que aprende de Cristo, hermanos, se aprende de la fuerza de sus lecciones.
de todos los evangelios, de la voz que el Señor habla, de las parábolas, del tiempo que Él está hablando con su pueblo. Aprende, el que está en la iglesia aprende de esto y le sirve y no se cae. Uno puede decir, bueno, ¿y para qué aprendo, no? Está bien, me meto al seminario 4 años, ¿y de qué me sirve? Voy a estar como los versículos finales nos lo mencionan, voy a tener mal genio, voy a robar, voy a usar palabras corrompidas, etcétera. No, sino todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que aprendemos no solamente en los cultos, ni en los seminarios, ni en casa, en todas partes, en todo el tiempo que leemos la Escritura, nos tiene que servir para algo, para que en momentos difíciles o en momentos de abundancia o de escasez, de enfermedad o de sanidad, estemos estables, estemos bien equilibrados y sigamos trabajando en la obra del Señor. Un cristiano deprimido, ¿verdad? Dice, está muy trillada esa frase, pero es verdad, un cristiano deprimido es un cristiano vencido. Un cristiano derrotado, que ya no quiere leer su Biblia, que ya no quiere orar, ya no quiere hacer nada, pues es un cristiano derrotado completamente. Podemos enojarnos, sí, más adelante Pablo lo va a decir, ¿verdad? Pero tenemos que continuar, seguir adelante, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Cristo es el que nos fortalece. Entonces, el que aprende de Cristo, hermanos, aprende de su ministerio, aprende de la expiación, aprende del poder de su Espíritu y descubre que todo ello es diametralmente opuesto al mundo gentil, al mundo impío. El que aprende bien, el que se da cuenta del poder de Cristo, se da cuenta que todo lo que él vive en Cristo es distinto a lo que el mundo gentil vive. ¿Por qué? Porque él ya lo vivió y lo puede comparar. Por eso Pablo quiere y les dice, comparen su vida pasada y comparen su vida actual. Vean cuál es su vida actual. Es diferente, completamente distinta. Por eso mucha gente no entiende el cristianismo y se burla del cristianismo porque no ha llegado a la concepción, no ha tenido este acercamiento, este vivir diario o continuo, ¿verdad?, de una vida cristiana, una vida diferente, y estar viendo que este poder que tiene Cristo es real, no es algo ficticio, ¿verdad? Versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo entonces lo que les va a hablar en los versículos 22 al 24, les va a decir que se despojen del viejo hombre, ¿verdad? De todo lo que hacían tienen que despojarse. La vida nueva en Cristo ha de realizarse mediante una experiencia de 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? No las inventó Billy Graham ni ningún teólogo actual. Nadie de ellos ha inventado nada, nadie. Estas 3 fases que Pablo habla, ¿verdad?, que es la nueva vida en Cristo, que se tiene que realizar en estas 3 fases, son las siguientes. Versículo 22 dice: despojarse del viejo hombre, dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese es lo primero que Pablo sugiere: despójense del viejo hombre. Número 2, ser renovados en el espíritu de su mente, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, tengan un cambio de su mente. Pablo dice en Romanos, ¿verdad?, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente por el poder del Espíritu Santo. Claro, no es por el poder del hombre. El humanismo no sirvió, hermanos. No sirvió el humanismo. El humanismo decía, el hombre tiene toda la capacidad, que por su intelecto, su sabiduría, su ciencia, el hombre va a ser mejor. Falló. Estamos viviendo un presente en donde vemos que el humanismo no funciona. Pablo le está diciendo que el hombre se tiene que renovar en su mente, sí, pero por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ese es el segundo medio o elemento que el hombre tiene que vivir, ¿verdad? El tercero es vestirse del nuevo hombre, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Entonces, si leemos los versículos 22, 23 y 24, son 3 elementos importantes. Número 22, versículo 22,
Despojados del viejo hombre, ya no sean iguales. Versículo 23, ya que están despojados del viejo hombre, renueven su espíritu, cambien su forma de pensar. Versículo 24, ya que son una mente, ya tienen una mente renovada, cambiada, vístanse del nuevo hombre, sean diferentes. Ahí está, no es necesario ir a una enciclopedia, ¿verdad? Y a libros teológicos para ver cuál es el progreso de la vida cristiana. Aquí está, versículo 22, 23 y 24. Pablo les dice, despójense de este viejo hombre. Entonces, hermanos, exhortaciones que el apóstol Pablo les está diciendo, ¿verdad? No solamente, ya dijimos, se le está diciendo a la iglesia de los Efesios, sino a todas las iglesias que Pablo ha fundado y que atiende. Él les dice también estas verdades. Vayan por favor a la carta a los Colosenses, allí adelantito, 3-4 páginas de su Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 10, y veamos cómo es que Pablo les dice de una forma distinta a los colosenses las mismas verdades. Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El interés que tiene Pablo, hermanos, es no que él sea alabado, que le hagan un monumento al apóstol Pablo, no, sino que su iglesia crezca. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que su iglesia crezca. Y bueno, finalmente vamos a ver, ya vimos, ¿verdad? En estas dos secciones, Pablo les habló acerca del viejo hombre, su condición, su naturaleza, ya les habló cuál es ahora la condición del nuevo hombre, y finalmente Pablo les va a dar una serie de exhortaciones, 8, o 6, 8, ahorita las vemos, amonestaciones para la vida nueva. Es decir, ya son nuevos hombres, reciban exhortaciones para que mantengan esta vida nueva. No perdamos de vista, hermanos, no perdamos de nuestra mente el tema central del capítulo 4, que es la unidad en la iglesia. Quiere decir entonces que Pablo lo que desea es que todos estos elementos, exhortaciones que Pablo les va a dar, es para que lo usen en la iglesia. Claro, también en su vida diaria, ¿verdad? Pero en la iglesia, porque el tema es la iglesia, la unidad de la iglesia. Entonces vamos a ver los versículos 25 al 32. Ya los leímos, usted los puede leer con calma ahí en su sillón que está sentadito, vuelvo a leer otra vez. Y en esos 8 versículos Pablo da 6 exhortaciones, 6 amonestaciones. 6. Vamos a numerarlas. La primera es la mentira. Usted ve ahí en la palabra, ¿verdad? Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad uno con otro, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La iglesia, ¿verdad? Está hablando de la iglesia. Entonces, Pablo dice que es importante que la mentira sea desechada, ¿verdad? Y también, no solamente les dice, desechen la mentira, no, también ofrece la exhortación positiva. Hablen verdad con su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Todo aquel que te rodea. No, mi prójimo nada más es mi amigo, mi hermano, no, todos son nuestro prójimo. Y Pablo dice esta exhortación: deje de decir mentiras y hable la verdad. Es difícil para las personas que tienen ese problema. Sí, es un problema serio, ¿verdad? Se conoce como, son mitómanos, ¿no? En la psicología moderna son mitómanos, aquellas personas que se creen, hasta ellos se creen sus verdades. Es difícil uno decir, ¿cómo? O sea, una gente normal, una gente que no tiene ese problema, dice, pues, ¿cómo me voy a creer una mentira? Bueno, usted no, pero hay gente que tiene ese problema y sí se cree sus verdades. Pablo dice que es un pecado fuerte para la iglesia y que el hablar mentiras destruye la unidad de la iglesia. Por eso Pablo recomienda eso. Hable la verdad con su prójimo. El verbo hablar, hermanos, está en tiempo presente, lo cual sugiere que hablar la verdad ha de ser algo continuo, siempre. Después, en los versículos 26 y 27, Pablo nos va a hablar acerca del enojo, ¿verdad? Dice, versículo 26, airaos, o sea, se pueden enojar, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Entonces, eso es claro, ¿verdad? Si te enojas, no peques. El enojo, hermanos, se convierte en pecado
en cuanto se desea lastimar a alguien. El Señor Jesús se enojó, ¿verdad?, en el templo, pero su intención no era ofender ni lastimar a nadie. Cuando yo tengo enojo, pero ya pasa el enojo de que quiero perjudicar a alguien emocionalmente, lo quiero ridiculizar, lo quiero lastimar de cualquier forma, eso es pecado. Pablo dice, no lo hagan en la iglesia ni en ningún lugar. Estamos hablando de unidad, eso rompe la unidad. Aún, hermanos, aún ya hablamos de la ira justa, ¿verdad?, de Jesús que tuvo en el templo. Aún la ira justa, no Jesús, no Jesús, Él fue perfecto. Aún la ira justa en nosotros tiene peligro, trae peligros, por lo que Pablo aconseja, no se prolonguen sus emociones, no se ponga el sol sobre su enojo, que sus emociones no se alarguen, pues. Póngale freno a su enojo para que no dé lugar al diablo. Versículo 27 dice, y no deis lugar al diablo. Esa palabra dar lugar en otras traducciones es no dar terreno, no des tu terreno, no des tu propiedad al enemigo, no lo hagas, porque el enemigo es fuerte y te va a vencer. Después, la tercera exhortación la encontramos en el versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La idea de Pablo, la sugerencia de Pablo es trabaja, invierte, ahorra y ayuda a otros. Esto, hermanos, cuando comenzó el calvinismo en Suiza, era precisamente lo que hacían los calvinistas. Trabajaban mucho, eran muy trabajadores, invertían, ahorraban y ayudaban a otros que no tenían la capacidad para tener dinero. Y era una cadena, ¿verdad? Eso era el calvinismo en el principio. Bueno, la cuarta exhortación la encontramos en el versículo 29, que es acerca de las palabras corrompidas. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. El pueblo gentil, hermanos, usaba un lenguaje pues seguramente obsceno, ¿verdad? Y la exhortación positiva que da el apóstol Pablo es, habla lo que sea bueno, habla lo que edifique. Pablo lo dice en otra carta, dice que tu plática sea sazonada con sal. Es decir, que sean constructivas tus pláticas. Y bueno, a veces por las situaciones, a veces no son constructivas nuestras pláticas, pero tenemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Para que en el momento que no sean constructivas nuestras pláticas, pues no lo digan, el hermano pastor, hermano fulano, su plática no es constructiva y no es de acuerdo a la palabra, porque eso rompe la unidad. Es lo que estamos viendo, ¿verdad? La unidad. Después del versículo 30 nos habla y nos dice que no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcas al Espíritu Santo, no contristéis o no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y entonces Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que el contaminar almas, el contaminar las almas de los creyentes, al sugerir pensamientos impuros y profanos, es una profanación al templo de Dios. Y es una ofensa al Espíritu Santo. Es una ofensa al Espíritu Santo. No, o sea, no que digamos aquí en ese templo sagrado no digan una sola palabra, una mala palabra. Allá afuera sí lo pueden decir, también en la calle. No, el templo no es mágico, el templo es un edificio, punto. El templo somos nosotros, somos las personas. Así que Pablo está diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo, ¿verdad? Con palabras que no deben decirse, con ideas que van a contaminar a las personas. Finalmente, los versículos 31 al 32, que es algo con lo que muchos quizás estemos pasando o hemos pasado y que trae mucha dificultad para la iglesia y para la unidad de la misma de la iglesia, es el mal genio. Dice el versículo 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el versículo 31, fíjense, habla de las características de las personas antes de tener a Cristo en su vida.
Y el versículo 32 habla de las características de una persona que ya tiene a Cristo en su vida. Vuelve a repetir el estilo, ¿verdad?, que Pablo usa. Recuerda el pasado y recuerda también la vida presente. Entonces, existe una relación interior en las 4 características del versículo 31. La amargura, usted ve ahí los textos del versículo 31, la amargura, que es un estado de alta irritación mental, conduce al enojo o a la furia. Esto a su vez, o sea, el enojo, produce la ira, que es un sentimiento que ya se ha asentado y que tiene un deseo de vengarse, el cual provoca finalmente gritería y maledicencia. Todas estas características sugieren depravación. Entonces, estas 4 características, hermano, que ya vimos, tienen una secuencia, ¿verdad? Y rompe con la unidad de la iglesia completamente. Pero en el versículo 32, el apóstol apela al ejemplo que Dios nos dio en Cristo Jesús en cuanto al perdón. Para llegar a lograr estas virtudes, hermanos, es necesario ir a Cristo. Solo Él nos puede capacitar para este logro. Solamente Cristo, hermanos, en su bondad, en su amor, en su poder que tiene de su Espíritu, Él puede darnos estas bondades a nosotros para que la unidad dentro de la iglesia prevalezca. Y decíamos, ¿verdad?, hace 8 días en la oración, ¿cómo, Señor, nos hablas de la unidad en un tiempo que cada quien está en su casa, que no podemos estar juntos? Pero tendrá que pasar esto. Tendrá que pasar, hermanos, y ahorita estamos en el templo vacío, están vacías las bancas, somos pocos hermanos los que estamos colaborando, no solamente hermano Alberto y yo, más hermanos atrás, pero somos pocos, pero tenemos que estar juntos en un momento. Dios es bueno y Dios en su misericordia algún día va a permitir que estemos nuevamente juntos adorando su nombre en un templo como este. Y entonces son tiempos en los cuales nosotros podemos echar mano de estas herramientas que Dios nos está hablando a través de su palabra. No es el hombre, hermanos, el que habla, ya lo hemos dicho, es el Espíritu Santo el que ha dejado esto para el bienestar de la iglesia, para la unidad. Esto lo tenemos que hacer porque van a venir hermanos que ahorita están en el mundo, que ahorita están sin Cristo. Ya vimos los textos, que ahorita están en el mundo sin Cristo y en el tiempo de Dios van a venir a esta iglesia y a otras más. Y la iglesia tiene que estar lista, la iglesia tiene que estar unida a la iglesia para poder recibir a estas personas y poderles ofrecer, ¿verdad?, lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos ofrecieran. Esa es la regla de oro. Trata al prójimo como te gustara que a ti te trataran. Es decir, si tú vienes del mundo, te convertiste al cristianismo y llegas a una iglesia y que no te trataron como te hubiera gustado que te trataran en cuanto a todo, a doctrina, enseñanza, todo, entonces tú hazlo, prepárate, haz la unidad en tu iglesia para que el que está por venir tú le des lo que tú no tuviste. Eso es amor al prójimo, hermanos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Hagamos la unidad para el futuro de nuestra iglesia, para que pueda encontrar una iglesia unida, fortalecida, no desanimada ni caída, al contrario. Vamos a orar a Dios, hermanos, pidiéndole que Él sea quien nos pueda dar estas capacidades, que Él puede, claro, más bien que nosotros tengamos esta facultad de ser sensibles a su palabra y poder ser renovados. El tema de esta sección fue la renovación personal. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que en nuestra iglesia pueda siempre prevalecer la unidad. Perdona, Señor, las faltas que quizá hayamos tenido, Señor. Perdona, Señor, las malas palabras, Señor, que quizás se hayan mencionado, Señor. Pero te pedimos que tú traigas una renovación a tu pueblo, Señor. Permite que nuestra mente sea renovada a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que solamente el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo, sean las bases fundamentales en nuestra vida, Señor, para que podamos vivir lo mejor posible, Señor. Ayúdanos a todos nosotros, a los que hemos estado alejados de tu palabra, Señor.
ayuda también a los que hemos estado más adentrados a tu palabra. A todos ayúdanos, Señor, en ese tiempo de que estamos a solas y que nos puedas permitir siempre tener el conocimiento pleno para vivir una vida santa, apartada del mundo que está sin ti. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos, por la predicación de su palabra y sobre todo, hermanos, porque el Espíritu de Dios, como bien dijo el pastor, mueve el corazón de las personas. El pastor, a pesar de su enfermedad y de estar en el grupo vulnerable, él ha estado al frente de esta iglesia asumiendo su compromiso con la misma. Y asimismo le damos gracias a Dios porque nos han apoyado en llevar a cabo este servicio al hermano Alejandro Mora, a la hermana Beatriz Jiménez y también a la hermana Carla Santiago, porque todos en conjunto hemos hecho equipo y es para gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a despedirnos, hermanos, con la doxología 451, la paz de Dios.